Para ello nos acompaña Luz Marina Monzón, es directora general de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en Colombia. Nos acompaña desde Bogotá, en Colombia, la capital de esta nación suramericana. Doctora Monzón, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, Tatiana. Muchísimo gusto poder estar con ustedes esta noche que se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Así mismo es. De hecho, en titulares recordábamos que este anuncio del Tribunal de Paz de la JEP se da en el día en el que el mundo, nosotros acá por supuesto lo hemos hecho, se recuerda a las víctimas de desaparición forzada. Doctora Monzón, cuando vemos todo lo que hay por investigar en este llamado macrocaso para investigar los delitos cometidos por agentes del Estado con grupos paramilitares y terceros civiles, es mucho tiempo además. ¿Por dónde comenzar? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, creo que el anuncio que ha hecho la Jurisdicción Especial para la Paz era algo que las víctimas estaban esperando. Y era que la Jurisdicción Especial para la Paz asumiera el esclarecimiento de responsabilidades en cabeza del Estado, porque durante mucho tiempo este país ha sufrido o ha enfrentado violaciones a los derechos humanos que han sido conocidas por organismos internacionales que han establecido la responsabilidad del Estado, y este caso, la apertura de este caso con las diversas manifestaciones de violaciones que se cometieron, pues da cuenta no solamente de reconocer que estas denuncias que durante décadas hicieron las víctimas y las denuncias que presentaron a las distintas autoridades tenían razón, y que esta construcción de paz a través de la jurisdicción responde a esos esfuerzos de las víctimas por las denuncias y la reclamación de justicia. ¿Qué es lo que creo que debemos hacer? Pues como sistema integral para la paz debemos organizar la manera en que cada uno de los mecanismos cumpla de manera complementaria su tarea, y escuchaba efectivamente que dentro del caso de responsabilidad de agentes del Estado se encuentra la desaparición forzada. ¿Cómo no podría estar involucrado en un macrocaso de esta naturaleza cuando las dimensiones numéricas de la desaparición forzada, pero las dimensiones de la tragedia de la desaparición forzada y de las personas a lo largo de todo el país fueron enormes? Enormes significa que muchas víctimas están buscando a sus seres queridos y que no han recibido respuestas, y que este sistema integral se constituyó para que hubiera una rendición de cuentas de responsabilidades, pero también para que hubiera una respuesta humanitaria a esa tragedia que viven quienes no saben dónde están sus seres queridos y cuál es el paradero que tienen sus seres queridos. Entonces, creo que esta es una oportunidad de organizar la búsqueda y de organizar la respuesta en rendición de cuentas del Estado para poder construir la verdad, para poder responder a la justicia, para responder a la verdad, pero sobre todo para construir paz con unas instituciones que realmente sean legítimas y que rindan cuentas por los hechos cometidos. Doctora Monzón, cada desaparición forzada sin duda que es un profundo dolor para los familiares, para organizaciones de víctimas y para las y los colombianos. Pero ¿de cuántas estamos hablando? De acuerdo a las investigaciones que ustedes han realizado, ¿cuántas desapariciones, cuántas personas no están producto de este fenómeno criminal en Colombia? Bueno, la unidad viene desarrollando una investigación, un conjunto de investigaciones humanitarias extrajudiciales a través de las cuales ha llegado a una conclusión muy clara, y es: hay un gran subregistro de desaparecidos. Hay un gran subregistro de desaparecidos, que significa que las víctimas en muchos casos no han tenido la confianza en las instituciones para poner en conocimiento de las autoridades la desaparición y pedir apoyo de las instituciones, pero también que muchos de los hechos
puestos en conocimiento de las autoridades, no han recibido el tratamiento que las víctimas esperaban, y era que se les diera apertura a una investigación que esclareciera la suerte de los desaparecidos. Hasta este momento, reconociendo que existe un gran subregistro de desaparecidos, la unidad de búsqueda ha establecido hasta este momento un número de 106.000 personas desaparecidas, más de 106.000 personas desaparecidas entre 1948 y 2016. Esto significa que en lo que vamos de investigaciones, estas son la dimensión numérica de los desaparecidos, pero también es importante hablar de quiénes son esos desaparecidos, y lo que estamos descubriendo en las investigaciones y con el trabajo con las organizaciones y con las víctimas es que esta desaparición afectó a jóvenes, hombres y mujeres, a campesinos en zonas rurales, pero también a personas en zonas urbanas que eran líderes sociales, que eran estudiantes, que eran militantes de partidos políticos de izquierda, pero también a poblaciones indígenas, a poblaciones afrodescendientes y sobre todo a todos aquellos que tenían un comportamiento social que no era admitido ni por los agentes del Estado ni por los grupos armados irregulares, y son esta población LGBTIQ+, que en esa población el subregistro es mucho mayor. Entonces creo que estamos descubriendo no solamente cuál es la dimensión real de la desaparición, sino también cuál es la dimensión humana de a quiénes se dirigió la desaparición y con quiénes estamos buscando. Y ahora hay una dimensión geográfica de la desaparición, y es que esta desaparición ha ocurrido en todo el territorio colombiano. Que ha ocurrido en todo el territorio colombiano y que implica una búsqueda en todo el territorio colombiano. Más de 100.000 personas desaparecidas en 50 años, y además de esto, como usted nos dice, hay un subregistro que lo darán las investigaciones. Allí vamos a un punto fundamental, doctora Monzón. Tendrán que declarar, para poder avanzar en investigaciones, militares, paramilitares y terceros civiles. Y en esos terceros civiles estamos hablando de quiénes, doctora Monzón. Hay un punto de un capítulo que no se abre todavía en Colombia, y tiene que ver con la participación de empresariado y de las multinacionales. ¿Ellos son parte de esos terceros civiles? Claro que sí, porque parte de la violencia ejercida contra la población, que se expresa en desapariciones forzadas, pero que también se expresa en desplazamientos, en amenazas, en tortura y en asesinatos, es justamente el reconfigurar los territorios, reconfigurarlos para expulsar de ellos a aquellos que defendían ese territorio con unos proyectos de vida, con unos proyectos sociales y comunitarios que no eran compatibles con una política de desarrollo, de exclusión y de eliminación de quienes habían estado ocupando el territorio. Y creo que es muy importante establecer esas responsabilidades y que ellos y estas empresas puedan decir la verdad sobre qué pasó con las personas desaparecidas, quiénes participaron en esas desapariciones, pero creo que también hay otros sectores de la población que también pudieron haber estado interesados en que se expulsaran y se eliminaran a personas que poblaban estos territorios, que tienen que ver con actores relevantes en esos territorios, que llegaron a ocuparlo y que encontraron que movimientos sociales, que movimientos políticos, que movimientos comunitarios, incluso de jóvenes, no eran consistentes con los proyectos que se tenían por parte de esos actores, y creo que es muy importante que esto se esclarezca para poder construir una paz estable y duradera, y una paz total como este gobierno se ha planteado el propósito en esta como su agenda. Usted hace referencia a los grupos paramilitares específicamente. Claro, pero también de grupos de sociedad civil que tienen proyectos que se desarrollan en los territorios. O sea, hay grupos empresariales, pero también hay grupos de clases sociales, de poderes locales, que también no se encuentran a justo con quienes hacen oposición a políticas que se promueven por parte de estos políticos en el territorio. Y hay muchos testimonios que hemos recibido de personas que dan cuenta justamente de eso, de incluso de decir una mujer, y quiero tomarme un minuto para esto, de decir,
empezamos a desarrollar un proyecto de vivienda con las mujeres que habían sido víctimas de la violencia y de un momento a otro empezamos a ser perseguidas, a ser violentadas de todas las maneras, a ser asesinadas algunas de ellas y no entendíamos qué pasaba, porque nosotros solamente estábamos haciendo un proyecto, pero el proyecto se oponía a quienes eran los poderes políticos hegemónicos y a unos contextos de ejercicio y mantenimiento de ese poder en el territorio. Con este ejemplo que usted nos da queda bastante claro, poderes locales. Habían entonces, doctora Monzón, varias motivaciones para tratar de entender, y además lo digo en clave latinoamericana, para quienes nos ven y conocer la profundidad del hecho criminal en sí mismo. Poderes locales, usurpación de tierras, por lo que se producía desplazamiento, desaparición y asesinato, pero también un gran componente político nacional. Allí hay varias Claro, motivaciones y tal vez todas entrelazadas. y eso tendrá que esclarecerse en este caso 08 de la Jurisdicción Especial para la Paz en términos de responsabilidades penales. Y espero que eso dé lugar a que las víctimas puedan saber dónde están sus seres queridos y que desde nuestra tarea humanitaria y extrajudicial podamos brindar alivio al sufrimiento que padecen estas personas. Que así sea, que así sea. No importa cuánto tiempo tarde, pero que así sea, que llegue paz y tranquilidad a los hogares de todas estas personas que esperan por sus seres queridos. Doctora Monzón, muchas gracias siempre. Buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.